Bueno, hola, buenas tardes. Acá estamos en nuestro primer programa de Todo a Conciencia, llevando un poco las cuestiones del CONICET a tu casa para que conozcas, para que sigas siendo ese niño curioso que todos tenemos adentro y tratando de hablar en un lenguaje que oscile entre lo que sabemos todos y lo que no sabemos de absolutamente nada. Bueno, mi nombre es Silvia London, yo soy investigadora principal de CONICET en el área de economía y en este momento estoy dirigiendo el CCT de Bahía Blanca junto al consejo directivo que conforma el CONICET. Y hoy me está acompañando Mariano. Mariano, decime todo tu apellido, por favor. ¿Cómo estás? Hola audiencia, ¿cómo estás Silvia? Me llamo Mariano Anderete Yual, también estoy en el CONICET y doy clases en el Departamento de Economía, así que todos estamos en la universidad. Todos estamos en economía. Claro, en economía, y vos Silvia, como economista, ¿qué tenés para opinar de la ciencia y cómo va a ser este programa? Bueno, como economista, en realidad no voy a hablar de economía. Wow. Yo lo que quiero mirar es un poco qué es lo que pasa en nuestra sociedad, pero igual te voy a contar una cosa que tiene que ver con la economía. El año pasado me invitaron a Moscú a dar a un simposio donde se hablaba sobre Inventing the Future, es decir, inventando el futuro o viendo el futuro, pero más que nada creando el futuro. Y en la mesa que me invitaron era una mesa de demografía. Vos sabés que la tasa de natalidad en el mundo está cayendo, sí. La tasa de natalidad en Argentina también está cayendo y mucho. Entonces la mesa en la que yo me situaba, que estaba con expertos de varios países, presidentes de hecho, de países de la zona, ahí alrededor de Rusia, estaban todos discutiendo qué hacemos para tener más natalidad, ¿no? Para que las familias tengan más hijos. Yo estaba última en la presentación y me resultó muy curioso que se estuvieran discutiendo cuestiones del siglo, no sé, XVIII, ponele, ¿no? Entonces, cuando llegó mi turno, yo, con una serie de explicaciones que algún día los vamos a tratar en la radio, una de las cosas que dije es, si la natalidad baja, lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar a esos niños y que esos niños crezcan con muy buena salud, particularmente, y después la educación y todo lo que viene después, porque tener un cuerpo sin salud, un cuerpo que tiene baja de nutrientes, que en lo que es la nutrición tiene déficit y demás, es como tener inmensas e increíbles carreteras, pero andar en un Renault 12, modelo 71, con perdón del club de los Renault 12, que está fundido y que no tiene las ruedas con dibujito. Y en ese sentido es que pensé que en este primer programa podíamos invitar al Inbiosur. Y en nombre del Inbiosur tenemos en este momento a la reciente directora del Inbiosur, Claudia Gentili, que nos va a presentar un poquito a quién trajo, porque yo ahora les quiero hacer unas preguntas con respecto a esto del qué auto, cómo podemos nutrir ese auto en estas carreteras maravillosas. Bueno, Silvia, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, estoy acompañada por parte de mi grupo. Nosotros trabajamos en salud y tenemos a María Belén Nova Díaz y Pedro Carriere, que son ambos investigadores de CONICET, y trabajamos hace muchos años en temas de salud relacionados con cáncer, pero hace unos 5 o 6 años empezamos a indagar otras cuestiones relacionadas con la salud y empezamos a trabajar con probióticos. Te hago una pregunta. Probióticos, prebióticos, no entiendo la diferencia. A ver, chicos, ¿ustedes qué opinan? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Belén. Ya me presentó Claudia. Buenas tardes, Silvia. Bueno, hay una gran diferencia entre los términos probiótico y probiótico, si bien muchas veces se usan indistintamente en el día a día, en el hablar cotidiano. El término probiótico, según la Organización Mundial de la Salud, se define como un conjunto de microorganismos que no necesariamente son solo bacterias, sino que pueden ser bacterias y levaduras, por ejemplo,
que administrados en una cantidad adecuada y conocida, se sabe científica y clínicamente generan un beneficio para la salud humana. Ese es el probiótico. Ese es el probiótico. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con el prebiótico? El prebiótico es un alimento que nuestro sistema digestivo no digiere fácilmente, que llega al colon, específicamente al intestino grueso, donde está localizada la mayor cantidad de bacterias de nuestro organismo, porque ahora seguramente Pedro también les va a contar que hay microorganismos en todo nuestro organismo. Llegan ahí los prebióticos, que comúnmente los conocemos como fibras, ¿sí? Que están presentes en la fruta, en la verdura, y estimulan el crecimiento de estos microorganismos benéficos dentro del colon. Ajá. ¿Sí? Entonces, los prebióticos, como para decirlo en un lenguaje coloquial, son la comida de los probióticos. Ah, ok. ¿Sí? Mira vos. Están hablando de lo que sería un conocimiento de lo que son las cosas, ¿no? O sea, ustedes cuando hacen estas investigaciones, porque recordemos que estamos hablando con el Inbiosur, que es un instituto de CONICET y de la universidad, que como dijo su directora, se dedican a cuestiones de salud, entre otras cosas, me imagino, Claro, sí, porque es enorme el instituto. Y estamos hablando de probióticos. Cuando ustedes investigan el tema de los probióticos, mira qué pregunta te voy a hacer. ¿Qué usan? ¿Con qué lo investigan? ¿Lo investigan leyendo papers? ¿Los investigan con una compu? ¿Hacen algún experimento? ¿Tienen microscopios? Me intriga muchísimo eso. Bien, de todo eso, de todo un poco. Bueno, gracias por recibirnos, estamos muy contentos de estar acá. Mi nombre es Pedro Carriere y sí, trabajamos con diferentes técnicas para poder caracterizar el efecto de los probióticos y ver qué potencial efecto tiene sobre la salud humana. Ajá. Como comentaba Belén, los probióticos incluyen una serie de microorganismos. No cualquier bacteria, por ejemplo, es un probiótico. Es más, conocemos a las bacterias por su efecto nocivo sobre Tienen el mala organismo. fama las bacterias. Exactamente. Claro. Por lo que hay que caracterizar muy bien con qué bacteria se está trabajando o qué bacteria se estudia para considerarlo un probiótico. Ajá. Entre ellos, por ejemplo, la evidencia clínica de que realmente genere un efecto benéfico. Nosotros en particular en el laboratorio trabajamos con una cepa de bifidobacteria, que es un tipo de bacteria, que suelen ser conocidas porque tienen mucha evidencia sobre efectos benéficos, y trabajamos tanto con muestras de pacientes, con líneas celulares. Son diferentes modelos para poder pensar en cuál es el mecanismo detrás de ese efecto benéfico. ¿Bien? Y esto es muy importante que también la gente lo sepa. No cualquier bacteria tiene el mismo efecto. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en posibles efectos preventivos en el cáncer colorectal, ¿bien? Y en enfermedades asociadas a la inflamación. No todos los probióticos sirven para lo mismo. ¿Y ustedes usan, por ejemplo, hacen experimentación con células? Esas células las analizan. Por ejemplo, a ver, yo me imagino, digo, ¿dónde meto una célula que tengo que analizar? ¿Tienen un lugar? Iba a decir ultrafreezer, porque sé que existen los ultrafreezer, pero quiero que me lo cuenten ustedes. Sí, imaginémonos que trabajar con bacterias, que son microorganismos que están en todos lados, es muy importante tener condiciones muy controladas para no tener errores en si realmente estamos estudiando la bacteria en cuestión o realmente estamos experimentando con una contaminación posible. Claro. Por eso todos los controles de seguridad e higiene dentro del laboratorio son fundamentales. Tenemos espacios en el que solamente podemos trabajar con esos microorganismos y eso es muy importante a la hora de investigar. Y cuando yo voy al supermercado y me compro un yogur con probióticos, ¿por qué se mantiene ese yogur, que es una bacteria, es un bicho vivo, ¿no? O estoy desacertada. Sí. ¿Cómo es que se mantiene viva, digamos, en ese pote de yogur? Bueno, y acá nosotros trabajamos en colaboración con un referente en probióticos, que si lo siguen en redes habla un montón justamente de este tema, Silvia, que es el doctor Gabriel Vinderola, que trabaja en el INLAIN, en el Instituto de Lactología Industrial, en Santa Fe.
y él siempre habla de esto, recuerda a Pasteur, que fue un científico que descubrió que los microorganismos pueden generar enfermedades, pero también describió y descubrió la pasteurización de los alimentos, ¿sí? Que, por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, cuando ordeñaban la vaca, ¿qué hacían con esa leche? No la tomaban inmediatamente, la hervían y después la tomaban. ¿Para qué? Para pasteurizarla, eliminar todos los microorganismos patógenos que tenía esa leche, ¿sí? Que salió de la vaca. Entonces, los yogures comerciales o incluso el yogur que podemos preparar en casa, lo preparamos con leche segura, con leche pasteurizada, que tiene solamente el agregado de un microorganismo probiótico. Generalmente cepas de bacterias como Lactobacillus, como Streptococcus, como Bifidobacterias. Entonces se puede controlar perfectamente qué microorganismo es el que va a generar la fermentación, este proceso por el cual se produce el yogur a partir de la leche, sin microorganismos patógenos, sin presencia de microorganismos patógenos. Hay mucha gente que por ahí dice, me pasó el otro día, pero con otro tema, con tema de minería, nada que ver. Estamos investigando algo que ya se investigó. Yo quiero que la gente entienda dónde está el avance, porque yo sé que hay un avance y sé que estamos todo el tiempo caminando hacia una frontera que nos marca el avance tecnológico, lo que es la frontera tecnológica, decimos en economía. Nuestros 2 últimos premios Nobel, 3 en realidad, hablan de esa frontera tecnológica. ¿Cuál es el avance o por dónde van las investigaciones de ustedes? Bien, bueno, haciendo referencia a los últimos premios Nobel en el área de medicina, que caracterizaron a cómo funciona el sistema inmune y cómo el sistema inmune se adapta y va cambiando a lo largo de las enfermedades, justamente los probióticos tienen un efecto sobre el sistema inmune muy marcado. ¿Bien? El sistema inmune, como saben, es un sistema de vigilancia en el que trata todo el tiempo de que algún agresor, algún microorganismo patógeno no nos afecte. ¿Bien? Bueno, se sabe muy bien que el sistema inmune depende absolutamente de también la nutrición, que hoy hacía referencia como una problemática actual, la actividad física, el estrés, que es muy difícil de manejar hoy en día. Hay muchas variables que pueden afectar este sistema inmunológico. Y se ha visto que el consumo de ciertos alimentos, como los alimentos fermentados, pueden mejorar las características de nuestro sistema inmune y constituir una prevención a ciertas enfermedades recurrentes, como es el cáncer colorectal, a la cual se dedica nuestro grupo. ¿En qué alimentos se encuentran los probióticos, además del yogur, que es lo más popular, ¿no? Bien, bueno, y en eso hay que hacer una distinción importante. Los alimentos fermentados tienen muchas veces microorganismos que no están bien caracterizados. ¿Bien? Han escuchado seguramente hablar mucho del kéfir o de la kombucha, Sí. Que son productos de microorganismos, muchas veces asociaciones entre levaduras y bacterias, que cuando una persona los consume genera un efecto benéfico. Pero científicamente es muy difícil caracterizar qué microorganismo es el que se encuentra en ese alimento. Muchos grupos de investigación lo están trabajando, pero depende de cómo es la calidad de producción de ese alimento, dónde se produce, si las condiciones están controladas o no. Hay mucho casero. Hay mucho casero, por ejemplo el kefir, muchas veces uno lo recibe de otra persona y Claro. lo prepara en su casa. Sin duda que los efectos benéficos son muy notorios. Sin embargo, a la hora de esto trasladarlo, por ejemplo, a la clínica, es muy difícil porque no tenemos un efecto determinado sobre una patología determinada, que es lo que muchas veces buscamos con el efecto de los probióticos. Y en eso es lo que están estudiando ustedes. Exacto. Digamos, estás en una reunión familiar, vinieron tus tías de Mendoza y que no se dedican en absoluto a la ciencia y te preguntan, ¿y vos qué haces? ¿Qué haces en el CONICET? ¿Qué haces todos los días que vas al CONICET? ¿Cómo respondes eso? Bien, nosotros, como comentaba Belén, trabajamos con cepas de bacterias que tienen un potencial efecto probiótico y lo que caracterizamos es, a través de biología celular y molecular, cómo es ese mecanismo a través del cual genera un efecto. Okay. Esa es la pregunta fundamental que hay que hacerse. ¿Bien?
Sí, nuestro grupo hace más de una década que trabaja con cáncer colorectal. Microambiente tumoral es un término que se usa un montón en la comunidad científica para traducirlo a el resto de la comunidad que no está día a día leyendo papers como nosotros o artículos científicos. Es toda esa comunidad de células que acompaña a la célula tumoral, a la célula cancerosa, para que pueda desarrollarse dentro de nuestro cuerpo. Dentro de toda esa comunidad hay también microorganismos que pueden colaborar positiva o negativamente con el desarrollo de ese tumor. Entonces, lo que nosotros estudiamos, en parte, porque ahora les voy a comentar algo que también tiene que ver con lo que mencionaste al principio, es cómo el consumo de un microorganismo benéfico puede tener un impacto positivo, por ejemplo, en el tratamiento contra el cáncer colorectal. Bien. Asimismo, recientemente hemos abierto otra línea de investigación que tiene que ver mucho con lo que comentaste hoy sobre tu reunión académica, sobre el dilema de cómo está disminuyendo la tasa de natalidad. Bueno, nosotros estamos abriendo una nueva línea de investigación que tiene que ver con probióticos y fertilidad. Ajá. Y ahí hay todo un mundo por descubrir porque es un tema que se está empezando a investigar a nivel mundial por esta preocupación creciente que hay en todo el mundo con el tema de la natalidad. Y se está viendo que los probióticos, como moduladores del estado inflamatorio general, pueden afectar la fertilidad, tanto masculina como femenina. Un poco lo que comentabas vos hace un ratito, el tema del estrés también. Exacto. ¿No? Porque las enfermedades, tengo entendido, yo soy doctora pero en economía, tengo entendido que las enfermedades inflamatorias se ven beneficiadas por el estrés y de esta forma sería como una cuestión que arregla todo, si se quiere. Uy, si pudiéramos dejar de estresarnos, eso sería la solución a todos nuestros problemas, o al 99,9% de nuestros problemas. Sí, iríamos un poquito como amebas, pero bueno. Sí, No, lo que es importante saber es que el estrés repercute sobre el organismo de una forma fisiológica, no solamente psicológica. Exacto. Y eso cambia los niveles hormonales, cambia la microbiota. Y esto es importante, muchas veces te confunde el término microbioma con microbiota. El microbioma es muy similar a lo que seguramente recordarán el proyecto Genoma Humano, sí, que caracterizó, y aún siguen trabajando en eso. Muchos laboratorios se dedicaron a caracterizar los genes que posee todo el genoma. El proyecto, incluso existe un proyecto microbioma humano, que determina todo ese conjunto de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo y que sabemos que cuando estamos en un buen estado de salud, se encuentran en equilibrio. Ahora, cuando hay algún disturbio, algo que atenta contra ese estado de salud, ese microbioma empieza a experimentar cambios que conllevan muchas veces a enfermedades. Dependiendo si hablamos de una población como en el colon, como hablaba Belén, que generalmente lo llamamos la microbiota del colon, o en la piel, eso puede determinar algunas enfermedades de la piel, dependiendo de dónde nos encontremos. Pero sin duda que los factores que provienen de afuera del organismo repercuten sobre la población de la microbiota. Súper interesante, la verdad que para hablar un montón, ¿no? Sí. Totalmente, sí, la verdad que esto es que aparte repercute a la gente en la vida diaria. Decimos el CONICET, cómo está vinculado con la gente, no, está ahí porque ustedes investigan los alimentos, la alimentación, cómo le puede influir en la vida de la gente, por eso es súper interesante, Silvia. Sí, tal cual, esta es un poco la idea de este programa, ¿no? Mostrar que aun cuando uno dice esto es medio raro o esto tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver conmigo, no, todo lo que se hace en CONICET, el último eslabón de lo productivo es el bienestar de las personas, ¿no? Que la gente esté mejor, que esté mejor de salud, que tenga un mayor bienestar en su vivienda, en los materiales de su vivienda, cosas que vamos a charlar en otros programas. Obviamente todo lo que tiene que ver con la educación, el medio ambiente donde vive, bueno, todo tiene que ver con nosotros, porque somos nosotros que estamos haciendo todas estas cosas para nuestro propio bienestar. Suena súper egoísta, pero es así, es el biocentrismo que nos tiene un poco en el centro de las investigaciones.
Claudia, ¿cómo surgen estos dos genios que me dijiste? ¿Cómo empezaron a trabajar con vos? Contanos un poco cómo es la carrera de CONICET para los que no lo saben. Bueno, ellos empezaron desde muy chiquitos, hace como 10 años atrás, empezaron con becas alumnos de institutos como Instituto Nacional de Cáncer, y después esta motivación como alumnos a la investigación hizo que los postuláramos a becas ya cuando estuvieron graduados, y así es como empezaron sus tesis doctorales. Ahora él es doctor en ciencias biológicas y ella es doctora en bioquímica, y siguen en esta hermosa carrera apuntando a temas como la salud tan relevantes. Así que ya hace bastante años que están, y bueno, la idea es que sigan y que este es el futuro que tenemos en el CONICET, porque la verdad este es el futuro que tenemos. Lo tenemos que cuidar muchísimo. Y los tenemos que cuidar mucho. Porque sí. Por ahí algo que la gente común, mi papá, tus tías de Mendoza, no saben, es que para hacer todo esto necesitamos muchos insumos, hay muchas horas de trabajo detrás de esto, pero además de ese trabajo lleva asociado cómo mantengo las muestras, cómo recojo las muestras, cuánto me salen las cositas que son, las cositas que son para preparar las muestras, quién sabe preparar las muestras. Hay una cadena de conocimiento impresionante. Esto es algo que tiene CONICET y que debe valorizarse, tenemos que hacer que se valorice desde la sociedad y que lo valoricemos nosotros también. Porque muchas veces nos pasa que escuchamos qué está haciendo un colega y pensamos, pero eso también lleva un montón de trabajo, un montón de esfuerzo y un montón de instrumentos. ¿Cómo es tu oficina, Claudia? ¿Qué tenés en tu oficina? Bueno, mi oficina la comparto con ellos. Sí. Tengo la posibilidad de estar en una oficina sola, y sin embargo a mí me gusta trabajar con ellos, porque siempre aprendo de ellos. Bien. Al principio... Eso es lo que tiene el conocimiento, ¿no? Exactamente. Siempre estamos en contacto. Bueno, la oficina también está compartida con otros becarios, y es muy lindo trabajar con ellos, porque, ya te digo, siempre estoy aprendiendo de ellos. Aunque ellos dicen que aprenden mucho de mí, pero bueno, entonces esto es algo bidireccional en ambos sentidos. ¿Qué hay en los laboratorios del Inbiosur? ¿Qué puedo encontrar? Si yo voy, ¿me harían una filmacioncita para poder subir a YouTube? ¿Cómo no? ¿Qué encuentro en los laboratorios? Encontrás gente que trabaja en varias disciplinas, y no solamente en salud humana. Eso también lo quiero resaltar, que otro de los objetivos principales es la investigación y cuidado del medio ambiente. Ajá. Esto de trabajar en las personas también implica trabajar en el cuidado del medio ambiente para trabajar justamente en el cuidado de la persona, ¿no? Así que hay gente que trabaja, investigadores que trabajan en disciplinas como botánica, zoología. Están las disciplinas como las nuestras, que trabajamos en salud humana, pero dentro de la salud humana hay gente especializada en inmunología. Está la gente especializada en toxicología, en la biología molecular del cáncer, pero de otras enfermedades. Hay grupos que trabajan en enfermedades como obesidad, trastornos asociados a menopausia. ¡Wow! Todo tienen. Sí, porque es un instituto multidisciplinario. Ajá. En donde nos trabajamos en diferentes disciplinas, tanto de las áreas biológicas como de las biomédicas. Ajá. Así que tenemos para entretenernos mucho, con equipo diverso. ¿Qué equipo puedo encontrar? A mí me encantan los equipos. No sé por qué me gustan las cosas así tangibles. Claro. Bueno, como te había comentado Pedro, necesitamos, digamos, condiciones controladas para asegurarnos que de la bacteria que investigamos esté esa bacteria y no esté contaminado con otras bacterias del medio ambiente. Así que bueno, trabajamos con equipos en donde justamente se preserva la esterilidad, como son los flujos laminares, autoclaves, esas famosas autoclaves que uno cuando va al dentista los ve, porque bueno, de ahí se sacan los instrumentos para intervenirnos la boca. Bueno, sí. Eso que es chiquitito, que uno ve en el dentista, nosotros lo tenemos, digamos, 3 veces triplicado, porque lo son que yo equipos digo, grandes. ¿Esterilizadores? No. Esterilizadores, okay. Exactamente, bueno. Son lo que nosotros comentamos, decimos que son autoclaves, pero bueno, tenemos muchos equipos.
como justamente para trabajar en nuestras diferentes disciplinas. También el Inviosur cuenta, y eso lo quiero también resaltar, con un herbario. Ajá. El herbario es un espacio en donde contamos con una colección maravillosa, la colección más importante de especies vegetales del sur occidental argentino lo tenemos en el Inviosur. Quiero foto de eso también, Por para supuesto, subir al canal. a cargo del doctor Villamil, que es reconocido a nivel nacional e internacional por su aporte en esta colección de plantas vegetales. Así que tenemos mucha diversidad de investigadores en diferentes áreas. Bueno, Mariano, vamos a tener que volver a invitarlos. Sí. Totalmente, sí. Un que nos gusto, un inviten. placer. Encantados Un nosotros. placer. Y la gente también se pregunta, ¿en dónde están físicamente? Porque el CONICET es tan amplio en Bahía Blanca que tenemos un Exactamente. predio en la Carrindanga, kilómetro 7, y otro también en la UNS y en distintos lugares. Claro. ¿Ustedes dónde están? Bueno, nosotros no tenemos un edificio propio, lamentablemente. Tenemos la esperanza algún día. Algún día va a venir. Pero Sí. tenemos entonces diferentes grupos de investigación en diferentes espacios, siempre dentro de las instalaciones de la UNS. Bien. Hay grupos que trabajan en el complejo central de Alem. Nosotros trabajamos en el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, San Juan 670. Hay grupos que trabajan acá, en la zona de agronomía. Y hay otros que trabajan en el anexo del BBIF, o sea, del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, que es lo que comúnmente decimos el área de farmacia. Así que estamos, dependiendo de la disciplina, en diferentes instalaciones. Repartidos por Repartidos. Repartidos por todos lados. ¿Los tres son docentes? Los tres somos docentes. Bueno, permítanme ponerme un ratito la camiseta de docente Bueno. y decir que esto es algo que tiene la UNS, que tiene investigadores de primera línea, como son los que tenemos acá presentes, que además transmiten sus conocimientos a los alumnos. Entonces tenemos que valorizar también eso, ¿no? Que los padres sepan que sus hijos están tomando clases con gente formadísima, extremadamente formada, y que van hasta el último detalle de lo que están enseñando. Quizás no todos hacen investigación, obviamente, muchos trabajan en el sector privado o en una empresa pública, lo que sea, pero lo que ellos dan en sus respectivas materias lo saben, pero lo saben hasta el detalle último. Eso pasa, creo que en todas las disciplinas que nosotros tenemos acá en la UNS, que pueden fortalecerse con estas líneas de investigación. Así que orgullosa de la UNS, ya que estoy, orgullosa de CONICET también, porque nos da la posibilidad de seguir con estas investigaciones y esperemos que podamos seguir realmente, ¿no? Que se pueda fortalecer y que en algún momento tengamos más recursos para poder seguir trabajando. No queremos plata para otra cosa que no sea seguir trabajando y seguir trabajando por el bienestar de la sociedad, ¿no? Totalmente, sí, para eso estamos, sí. Queremos contarle a la gente también lo que es el CONICET, que estamos para ayudar a todos y también el vínculo que tenemos con la universidad. Como decías, todos docentes y todos enseñando y ayudando. Perfecto. Bueno, yo les cuento que este programa a partir de abril va a empezar a tener algunas cuestiones adicionales. Vamos a hacer trivias con los temas que estamos tocando. Nos estamos organizando porque piensen que tenemos, además de todo lo que hacemos, la radio, y la radio viene a ser un complemento. Todos nosotros somos docentes, investigadores, trabajadores en CONICET, de lo que sea. Entonces, a partir de abril sí vamos a ir en vivo con una trivia con premios que esperamos les guste y puedan participar para ver cuánto sabemos nosotros de. Y hoy aprendimos un montonazo, les agradezco muchísimo por haber venido. Presentamos al Inviosur como nuestro primer invitado y el próximo invitado ya sabremos quién es. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.